El libro de Job, una obra maestra literaria y teológica, se adentra en lo profundo del sufrimiento humano. Este texto antiguo no solo es una narración, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza del dolor y la justicia divina. Explora la vieja pregunta que ha resonado a través de los siglos: ¿por qué sufren las personas buenas? Esta cuestión ha sido debatida por filósofos, teólogos y pensadores a lo largo de la historia, y sigue siendo relevante hoy en día. Job, un hombre justo y próspero, se convierte en el centro de esta exploración existencial. Su vida, llena de bendiciones y prosperidad, cambia drásticamente, llevándonos a cuestionar la relación entre la virtud y la adversidad. Su historia nos desafía a enfrentar nuestras propias dudas y buscar un significado en medio del dolor. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y resistencia cuando enfrentamos pruebas difíciles. Job es presentado como un hombre intachable y recto. Su carácter y su vida ejemplar son puestos a prueba de maneras inimaginables. Un hombre que teme a Dios y se aleja del mal. Su devoción y su fe son inquebrantables, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Su vida es un ejemplo de obediencia y devoción. A través de sus acciones y su fe, Job nos muestra el camino de la rectitud y la piedad. Sin embargo, el destino da un giro cruel, y Job se encuentra en un abismo de sufrimiento inimaginable. Su historia nos recuerda que el sufrimiento puede llegar a cualquiera, sin importar cuán justo o devoto sea. Nos desafía a encontrar esperanza y propósito, incluso en los momentos más oscuros. En el cielo, ocurre algo que Job no puede ver. En un plano celestial, más allá de la vista humana, se desarrolla una conversación trascendental. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios y cuestiona la autenticidad de la fe de Job. Insinúa que la devoción de Job es superficial, basada únicamente en las bendiciones materiales que ha recibido. Argumenta que la devoción de Job se basa en las bendiciones que ha recibido. Satanás sugiere que si estas bendiciones le fueran arrebatadas, Job seguramente renunciaría a su fe. Dios, confiando en la integridad de Job, permite a Satanás probarlo, pero limita su poder destructivo. Dios establece un límite claro. Satanás puede tocar todo lo que Job posee, pero no puede poner su mano sobre él. Job pierde su riqueza, sus hijos y su salud, uno tras otro. En un corto periodo, su vida se transforma en un torbellino de dolor y pérdida. Golpeado por la tragedia, Job se sienta entre las cenizas, cubierto de llagas, un testimonio del poder destructivo del sufrimiento. Su cuerpo y su espíritu están profundamente heridos, pero su fe sigue siendo un faro en la oscuridad. A pesar de estas pruebas devastadoras, Job se niega a maldecir a Dios. En lugar de eso, se aferra a su fe con una determinación inquebrantable, encontrando consuelo en la oración. Sus palabras, aunque llenas de dolor, reflejan una fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. Job reconoce la fragilidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de su sufrimiento, Job encuentra la fuerza para bendecir el nombre de Dios, demostrando que su fe no depende de las circunstancias, sino de su profunda relación con el Creador. La noticia de la tragedia de Job llega a sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Llegan con la intención de consolarlo, pero al presenciar su agonía, se quedan sin palabras. Durante 7 días y 7 noches, se sientan con Job en silencio, compartiendo su dolor mudo. El silencio, aunque bien intencionado, pronto da paso a palabras que, en lugar de consolar, aumentan la agonía de Job. Los amigos de Job, atrapados en su comprensión teológica, no pueden reconciliar el sufrimiento de Job con su creencia en un Dios justo. Concluyen que Job debe haber pecado en secreto para merecer tal castigo. Elifaz, el primero en hablar, argumenta que Dios es justo y que el sufrimiento es siempre el resultado del pecado. Según él, la justicia divina no permite que los inocentes sufran sin razón. Insta a Job a arrepentirse y buscar el perdón de Dios, sugiriendo que su sufrimiento es una consecuencia directa de sus acciones. Elifaz cree firmemente que un arrepentimiento sincero podría restaurar la paz y la prosperidad en la vida de Job. Bildad refuerza este argumento, afirmando que los malvados son como plantas que se secan rápidamente.
Para él, la justicia de Dios es inquebrantable y los impíos no pueden prosperar. Zofar, el más severo de los tres, acusa a Job de hipocresía y le exige que confiese sus pecados ocultos. Su tono es implacable y su juicio, duro. Zofar no muestra compasión y está convencido de que Job debe tener algún pecado escondido que ha provocado su sufrimiento. Las palabras de sus amigos, en lugar de brindar consuelo, se convierten en dardos que penetran el corazón ya herido de Job. Cada acusación y cada consejo no solicitado solo aumentan su angustia. Job se encuentra en una batalla de dos frentes, luchando contra el dolor físico y emocional y defendiendo su integridad ante las acusaciones de sus amigos. Su sufrimiento es profundo y su soledad abrumadora. A pesar de todo, Job mantiene su postura, insistiendo en su inocencia y en la injusticia de su sufrimiento. Su fe y su resistencia son puestas a prueba en cada momento. La lucha de Job. ¿Por qué yo? Job, con el corazón destrozado pero con un espíritu inquebrantable, refuta las acusaciones de sus amigos, proclama su inocencia y cuestiona la justicia de su sufrimiento. ¿Por qué sufren los inocentes?, clama Job. ¿Por qué viven los malvados e incluso se hacen poderosos y ricos? La lucha de Job no es solo contra el dolor, sino también contra la duda y la desesperación. Se siente abandonado por Dios y por sus amigos. Sin embargo, en medio de su agonía, Job se aferra a una verdad fundamental, su fe en Dios. Aunque cuestiona a Dios, nunca renuncia a su creencia en su poder y justicia. Un diálogo en medio del torbellino. Desde el torbellino, símbolo del poder y la majestad de Dios, resuena una voz que desafía las perspectivas limitadas de Job y sus amigos. Dios no responde directamente a las preguntas de Job sobre el porqué del sufrimiento. En cambio, Dios confronta a Job con una serie de preguntas que revelan la inmensidad de su creación y lo limitado del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se precipitó impetuoso? Dios revela a Job la vastedad de su sabiduría y poder, poderes que están más allá de la comprensión humana. La sabiduría insondable de Dios. Dios, en su discurso, no intenta explicar el sufrimiento de Job ni justificar sus acciones. Más bien, le revela a Job la grandeza de su ser y la pequeñez de la perspectiva humana. Dios no está obligado a explicar sus caminos a la humanidad. Sus caminos son inescrutables, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. La respuesta de Dios no proporciona una solución fácil al problema del sufrimiento. No ofrece una fórmula para comprender por qué suceden cosas malas. En cambio, ofrece algo mucho más profundo, una visión de la grandeza y la soberanía de Dios. Job, confrontado con la majestad y la sabiduría de Dios, experimenta una profunda transformación. Su perspectiva egocéntrica se desvanece al reconocer la inmensidad del universo y la grandeza de su Creador. Ya no exige respuestas ni justificaciones. En cambio, se humilla ante Dios y se arrepiente de su arrogancia. Yo sé que tú todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, reconoce Job. He hablado lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que yo no comprendía. Job llega a la comprensión de que la sabiduría de Dios está más allá de la comprensión humana. Después de la respuesta de Dios, Job no recibe una explicación detallada de su sufrimiento. Sin embargo, recibe algo mucho más valioso, una experiencia renovada de la presencia de Dios. Dios reprende a los amigos de Job por su falsa sabiduría y le ordena a Job que interceda por ellos. Dios restaura la fortuna de Job, bendiciéndolo con el doble de lo que tenía antes. Job vive una larga vida, rodeado de hijos y nietos, experimentando la bondad y la fidelidad de Dios hasta el final de sus días. El libro de Job no proporciona respuestas fáciles a la pregunta del sufrimiento humano. Sin embargo, ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el misterio del sufrimiento. Nos enseña que el sufrimiento es una realidad inevitable en un mundo caído y imperfecto. Job nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar en Dios incluso en medio de ellas y de la adversidad.
Nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y temporales y a fijar nuestros ojos en la soberanía y la bondad de Dios eterno. La historia de Job, aunque antigua, resuena profundamente en el corazón humano. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Dios está presente, incluso en medio del dolor y la pérdida. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su amor y su fidelidad inquebrantables. El libro de Job termina no con una respuesta, sino con una promesa. La promesa de la restauración, la redención y la esperanza. Nos asegura que incluso en las experiencias más oscuras de la vida, la gracia de Dios es suficiente y su amor nunca falla.